Hola, buen día. Les doy la bienvenida a la última de este ciclo de 4 charlas en torno al tema evaluación formativa en el marco del decreto 67. Cuéntenme de dónde nos están viendo, dónde nos están siguiendo. Y les quiero contar que en la charla de hoy, al término, vamos a publicar un link acá en la cajita de preguntas y de comentarios para que todos los asistentes puedan participar por un premio que consiste en un curso para tu colegio acerca del decreto 67. Así que atentos porque al final de la charla se va a publicar acá abajo el link. ¿Ya? Cuéntenme dónde nos siguen, dónde nos están viendo en esta charla en la que vamos a estar hablando de varias técnicas para el desarrollo del pensamiento en el marco del proceso evaluativo que promueve el decreto 67. Recuerden que al igual que en las charlas anteriores, el material va a quedar en un link para descarga acá y también voy a responder preguntas al final. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta última charla de este ciclo de 4, donde vamos a estar hablando de técnicas para el desarrollo del pensamiento y el vínculo entre estas técnicas y el proceso evaluativo que promueve el decreto 67. ¿Ya? Así que recuerden que al final voy a contestar preguntas y sobre todo al final vamos a tener este link para que puedan concursar por ganar un curso sobre el decreto 67 para tu colegio. Vamos a comenzar entonces recapitulando la primera charla que di, donde estuvimos hablando que el foco en la práctica de aula respecto a la evaluación debe estar puesto en el proceso, ¿cierto? En la primera charla estuvimos hablando mucho respecto a cómo el foco debe estar puesto en el proceso y cómo finalmente la evaluación formativa de proceso nos va a ir guiando tanto nuestra práctica evaluativa como la modificación de nuestras estrategias y técnicas. Desde ahí entonces, en esta charla de hoy, vamos a sugerir una serie de técnicas para el desarrollo del pensamiento, algunas incluso como que las anticipé en la primera charla, si es que recuerdan, que recuerden que la pueden ver en nuestro fanpage, que están guardadas también las charlas anteriores, y algunas quizá las conocen también y bueno, ahí después pueden dejar sus preguntas al final. La primera técnica de la que vamos a hablar es el ticket de salida, quizá muchos de ustedes la conocen. El ticket de salida consiste, en términos simples, voy a estructurar cada técnica con el objetivo, la aplicación y algunos ejemplos, ¿ya? Primero consiste en recoger evidencia al término de una clase o de una actividad. Se suele utilizar el ticket de salida como algo que el estudiante hace antes de salir a recreo o para salir a recreo, ¿ya? Y lo que se promueve, el objetivo es activar procesos metacognitivos también en nuestros estudiantes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que finalmente esta metacognición que a veces hacemos con los estudiantes levantando la mano, al hacerla con un ticket de salida, la podemos hacer por escrito, porque el ticket de salida es por escrito. ¿Para qué lo podemos utilizar o aplicar? Podemos pedirle a nuestros estudiantes que hagan una síntesis de la clase breve en una oración, por ejemplo, en su ticket de salida. También eventualmente la podemos hacer en torno a un ejercicio desafiante, por ejemplo, estoy pensando en matemáticas, un problema quizá articulado en torno al contenido que se vio en la clase y que sea desafiante para los estudiantes y que lo tengan que responder en su ticket. Y también ahí hay otras opciones de acuerdo al nivel y a la asignatura, ¿ya? Pero lo más importante es utilizar el ticket de salida en el contexto de visibilizar procesos de pensamiento. Por ejemplo, si yo a mi estudiante le pido que sintetice qué aprendió en esta clase, voy a estar visibilizando ese proceso de pensamiento. Y el ticket de salida es una hojita, un papelito, que pueden hacerlo con hojas de cuaderno o si quieren ser como más elaborados, imprimir que diga ticket de salida arriba y cada estudiante lo tiene que entregar al terminar la clase. Nadie puede salir si no entrega su ticket de salida. Otro ejemplo sería en torno a un concepto. Eventualmente, supongamos que estamos trabajando un concepto desafiante en clase, preguntarle cómo explicarías este concepto a un compañero o compañera. Desde ahí vamos a ver también cómo el estudiante comprendió ese concepto y también nos vamos a dar cuenta de qué foco el estudiante se lo explica a sus compañeros cuando piensa en un par. Porque el foco y el énfasis al explicarle un par es distinto al nuestro como docentes y como adultos también. Y un tercer ejemplo para ticket de salida
sería trabajando en torno al objetivo de clase. ¿Cómo sabes que lograste el objetivo de la clase de hoy? Porque finalmente el estudiante debe reflexionar en torno al objetivo de la clase y que no quede solamente como un objetivo puesto así, que lo escribí, no me volví a referir nunca más a ese objetivo. Es súper importante que el objetivo se retome al término de la clase. Y desde ahí vamos a visibilizar un proceso de pensamiento cuando le decimos al estudiante que nos indique cómo sabe que lo logró, para que el objetivo realmente le saquemos provecho formativo, le saquemos provecho desde la perspectiva metacognitiva también, porque para un estudiante analizar un poema no va a ser lo mismo que para otro. Para alguno quizá va a ser fijarse más en aspectos formales, para otro, por ejemplo, va a ser fijarse más en aspectos de forma, etc. ¿Ya? Así que desde ahí el ticket de salida se configura como algo por escrito que los estudiantes escriben, valga la redundancia, y lo entregan al terminar la clase. Lo podemos aprovechar de muchas formas. Recuerden que el material de apoyo de esta presentación va a estar al final en la cajita de comentarios y lo van a poder descargar, y ahí está como los ejemplos que mencioné. Pero el ticket de salida es una excelente técnica para lo que es el monitoreo de las clases. La segunda técnica de la que vamos a hablar es una a la que me referí en la primera charla, creo. No recuerdo si la primera o la segunda. Y que se llama mi error favorito. ¿Para qué sirve esta técnica un poco? Sirve para usar el error para el aprendizaje y para reflexionar en conjunto respecto al proceso de pensamiento que conduce a un error. Como bien sabemos, ¿cierto?, en el marco del portafolio docente, el uso del error para el aprendizaje es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente el uso del error para el aprendizaje es algo que incluso se evalúa en el portafolio docente y que nos lleva a darnos cuenta de que del error también se puede aprender tanto nosotros como docentes como nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué favorito? Porque al ponerle favorito, finalmente los estudiantes logran visibilizar por qué se equivocaron y reflexionar en conjunto. ¿Cómo se trabaja esta estrategia o técnica del error favorito? Vamos a pedirle a nuestros estudiantes, a partir de una actividad determinada, vamos a seleccionar errores siempre cautelando, ¿cierto?, que los estudiantes no sientan vergüenza ni mucho menos. Y vamos a tomar ese error y lo vamos a analizar entre todo el curso. Ya sugiero poner en anónimo la respuesta. Y a partir de ese error, vamos a gatillar la reflexión en el curso completo respecto a varias preguntas. Las preguntas van a variar de acuerdo a la asignatura, al nivel y al tipo de error. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos, yo soy del área de lenguaje, como les decía, por lo tanto, los ejemplos que manejo de forma como más certera son los de esa área. Yo puedo visibilizar un error en una redacción, por ejemplo, en un texto escrito. Lo proyecto y hago a los estudiantes reflexionar. ¿Por qué está equivocada esta respuesta? ¿Qué proceso u operatoria condujo a este error? Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que nuestros estudiantes van a ir activando su proceso de pensamiento, que para nosotros como consultora CIEMAX es muy importante visibilizar estos procesos, y nos vamos a dar cuenta que la reflexión en torno al error va a ser súper provechosa. Reitero que hay que ir cautelando el hecho de poner el error en forma anónima, ¿cierto? Porque finalmente hay estudiantes que se avergüenzan de cometer errores, pero también la idea es como darle la vuelta y entender que del error todos podemos aprender. Desde ahí, el tipo de preguntas a base de las cuales se va a poder analizar el error van a ser distintas entre sí, va a depender mucho de la asignatura, del nivel, pero es muy importante cómo se genera esta interacción, esta explicación en torno a un error determinado junto con el curso completo, ¿ya? Así que esa es la estrategia de mi error favorito, que sirve mucho para esto que es muy nuevo para muchos profesores, que consiste en ocupar el error para el aprendizaje. Nos va a suministrar mucho material, mucho insumo, sobre todo para quienes tienen que hacer portafolio docente. La siguiente estrategia de la que vamos a hablar la vamos a denominar el semáforo del aprendizaje. ¿Por qué semáforo? Porque vamos a necesitar para ponerla en práctica discos o cartelitos, por ejemplo, pueden ser circulares perfectamente, con color rojo, verde y amarillo.
¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Visibilizar el grado de comprensión por parte de los estudiantes respecto a una tarea o concepto. Ya, por lo tanto, cada estudiante va a tener que tener un letrerito o disco azul, perdón, un letrerito o disco rojo, un letrerito o disco amarillo y un letrerito o disco verde, para poder seleccionar cuál de los tres coincide más con el ejercicio que el docente va a hacer. Esto lo podemos hacer totalmente con, no sé, con palitos de helado, con papel lustre. A los chicos les encanta trabajar en esto, que cada uno trabaje en su propio semáforo. Por ahí es posible que tengan algún estudiante que tenga más habilidad y que se quiera hacer el semáforo, etc. Eso lo pueden hacer en otro momento y también meterlos a ellos con este insumo que finalmente es súper lúdico. Entonces lo que vamos a hacer con estos tres discos es visibilizar el grado de comprensión por parte de los estudiantes respecto a una tarea o a un concepto y pesquisar el monitoreo que necesita un estudiante o grupo de estudiantes determinado. ¿Por qué? Porque a veces uno da la tarea, por ejemplo, y dice ya, bueno, actividad, hacer tal cosa, pero no hacemos como el stop y preguntarnos, oye, pero ¿habrán entendido cómo se hace la tarea? Y hay chicos que son súper tímidos, entonces no se acercan a preguntar. Y desde ahí lo que podemos hacer entonces es explicar, por ejemplo, la actividad que van a realizar en clase. Y a partir de explicar esa actividad de clase, por ejemplo, les vamos a pedir que levanten el disco que corresponde a su nivel. Disco rojo, no comprendo absolutamente nada. Disco amarillo, comprendo parcialmente, podría trabajar con ayuda. Y disco verde, comprendí perfectamente la tarea y puedo avanzar solo. Esto nos ayuda a pesquisar también cómo armar equipos de trabajo, porque a veces hay estudiantes que necesitan más apoyo que otros y no nos podemos dar cuenta porque de una u otra forma los tratamos a todos de forma homogénea. Entonces les pedimos a nuestros alumnos que levanten el disco correspondiente a su nivel de comprensión de un concepto o de una tarea determinada. Desde ahí, por ejemplo, algunas preguntas. ¿Comprendiste la actividad y puedes trabajar en forma autónoma? ¿Verde, amarillo o rojo? ¿Podrían explicar este concepto a un compañero? ¿Verde, amarillo o rojo? Así que el semáforo y la aprendizaje es una técnica súper buena para poder visibilizar el nivel de comprensión. Y bueno, obviamente si tenemos muchos estudiantes con disco rojo, claramente vamos a tener que armar trabajo, volver a explicar y como hablaba en la primera charla, quizá disminuir el ritmo de mi enseñanza, enseñar una misma habilidad o concepto de forma diferente, pero va a ayudar mucho el monitoreo, el semáforo. ¿Ya? Así que ahí es súper importante también, como les decía, comprometer a los chicos con la confección de su semáforo y sus letreritos. Y ya si ellos van a saber, se van a habituar y ustedes les van a decir, ya, la próxima actividad la vamos a hacer con semáforo y ellos van a saber, se van a dar cuenta. ¿Ya? La siguiente estrategia se denomina escalera a las estrellas. Ya la escalera a las estrellas la podemos perfectamente utilizar en la contingencia. ¿Por qué? Porque la escalera a las estrellas implica darle retroalimentación a un estudiante sin necesidad de calificar. ¿Por qué se llama escalera a las estrellas? Porque la retroalimentación va en torno a dos elementos, a una escalerita que puede estar dibujada o impresa, o a una estrella que puede estar dibujada o impresa. ¿Ya? El objetivo de esta técnica, que es escalera a las estrellas, es hacer una retroalimentación sin necesidad de calificar y mostrarle al estudiante en la escalerita los aspectos por lograr, por eso escalerita, de que va hacia el logro, y la estrella los aspectos logrados. ¿Ya? Por lo tanto, la devolución o feedback que vamos a hacerle a nuestros estudiantes en torno a la escalera a las estrellas va a estar en torno a lo que está bien logrado y a lo que falta por lograr. Van a ser dos focos. Al término de la revisión de un producto, por ejemplo, intermedio o final, vamos a mostrarle a nuestros estudiantes una escalera y una estrellita de acuerdo a su desempeño. Y esto puede estar impreso en una hoja o dibujado al final del trabajo. Y la escalera va a indicar entonces aspectos por mejorar. Es súper importante ese énfasis de que no sea como, pucha, la escalera estás en el último peldaño, sino que vas en camino a lograrlo. Y la estrella es aquello que está súper bien logrado. Por ejemplo, la retroalimentación a un texto escrito, aspectos de la escalerita, por ejemplo, uso de conectores variados, uso de sinónimos para evitar repetir palabras. O sea, el estudiante tiene que mejorar los conectores que utiliza, tiene que mejorar los sinónimos para evitar repetir palabras. Y con estrellita, por ejemplo,
Supongamos que nuestro estudiante tuvo la ortografía puntual, literal y acentual, súper bien, la tuvo perfecta, por lo tanto estrellita en ortografía puntual, literal y acentual. Entonces desde ahí la escalera estrella es una técnica que podríamos perfectamente emplear en este periodo de contingencia, así que espero que les sirva y no implica necesariamente calificar, porque como hablamos en la charla anterior, finalmente los procesos de evaluación formativa no necesariamente deben redundar en una calificación. Así que eso, recordar que el material de apoyo va a estar disponible para descarga acá abajito, así que es necesario que anoten todo porque va a estar ahí y los ejemplos que estoy indicando. La siguiente técnica que vamos a revisar, la denominamos palitos para participar. De esta técnica también creo en la primera charla. La técnica de los palitos para participar implica fomentar la participación en la clase de todos mis estudiantes. Y para ella solo necesito un palito de lado por estudiante. Ahí ustedes pueden aplicar toda su imaginación y, no sé, pedirle a sus estudiantes que decoren su palito o que al palito le pongan nombre. Ahí lo pueden hacer perfectamente. Entonces, los palitos para participar sirven para fomentar la participación de todos, porque a todos que tienen estudiantes que monopolizan la clase, que aportan mucho, y hay otros que no hablan nunca. Entonces, con los palitos, todos los alumnos saben que tienen que participar sí o sí durante la clase, ¿ya? Así que, ¿cómo entregar los palitos? A entregar los palitos lo vamos a hacer al inicio de la clase. Por ejemplo, con los cursos más chiquititos se los entregan cuando hacen la fila, antes de entrar a la aula. Entonces, cada uno tiene su palito. Y durante la clase vamos a retirar el palito cada vez que el estudiante habla o aporta o pregunta. ¿Pueden volver a hacer preguntas? Obvio que sí, pero la idea es fomentar la participación más que las preguntas. Entonces, cada estudiante aporta, el estudiante entrega su palito y así tú sabes perfectamente, de acuerdo a los palitos que has retirado, cuántos estudiantes aportaron en la clase y cuánto falta que aporten o comenten o pregunten. Y cuando va llegando, por ejemplo, el término de la clase donde se sugiere hacer preguntas a los estudiantes a viva voz o hacerlos participar, vas a tomar tiempo de los estudiantes que no han entregado su palito. ¿Ya? Porque finalmente es súper importante cautelar que este monitoreo de proceso lo podamos hacer con todos nuestros estudiantes y no solamente que siempre responden. Porque a todos ustedes les ha pasado que han tenido que monopolizan la clase y algunos que no les gusta hablar, pero con el palito ellos van a saber que tienen que aportar o preguntar, etc. ¿Ya? ¿Para qué podemos ocupar los palitos? Para cualquier momento de la clase, pero es súper bueno, por ejemplo, para la activación de conocimientos previos, para resolver preguntas desafiantes, para hacer metacognición al término de la clase, para hacer síntesis al término de la clase. Y con palitos, como les digo, o sea, yo lo sugiero como con palitos, pero si ustedes lo quieren decorar o decirle a los chicos que le peguen cositas, está perfecto. Si quieren tener un encargado de palito por curso, a los chicos les tener como responsabilidades así chiquititas, sobre todo los cursos más chiquititos está perfecto, ahí ustedes lo ven, pero finalmente el sistema consiste en entregarle un palito a cada uno y que a base de esos que se retiran, todos participaron o preguntaron. Y también ahí le pueden poner un componente lúdico, no sé, que el palito finalmente, por ejemplo, en los cursos más chiquititos, que el palito tenga un personaje o decirle a los niños que el palito o que no sé, que el palito se va a entristecer, etcétera. Y ustedes lo ven, sobre todo los colegas de primer ciclo, ahí yo creo que tienen mucha imaginación más que yo para poderle como poner como su matiz personal a los palitos de su curso. Pero los palitos es una súper buena técnica para que todos los estudiantes aporten en clase, hagan preguntas y no pase que se monopolice la clase. Ya, la siguiente y última técnica que vamos a revisar es la pecera. La pecera, como su nombre lo dice, habla de tener una pecera literal, una pecera de vidrio, pero si no tienen pecera, pueden ser una cajita de, no sé, de zapatos, una cajita bonita, ¿ya? Y si quiere puede ser una cajita de zapatos con pescados dibujados, etc. Los pececitos finalmente van a ser preguntas que los chicos van a echar ahí en forma anónima. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la pecera es generar un espacio para dudas que sea anónimo y que favorezca la participación de los estudiantes más anónimos. ¿Ya? Entonces, de ahí, es importante que nuestros estudiantes puedan hacer preguntas incluso si tienen dificultades, por ejemplo, para hablar en público o porque les cuesta o porque les da vergüenza, etc. Puede ser una cajita
puede ser eventualmente una pecera también de vidrio, de acuerdo a los recursos que tengan. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja la pecera? Los estudiantes van depositando en una pecera o cajita o el insumo que ustedes tengan sus preguntas al término de la clase o durante la clase para que el profesor las responda posteriormente. Las preguntas después ustedes las pueden emplear con muchos fines. Las pueden ocupar, por ejemplo, para iniciar la clase siguiente, las pueden ocupar para hacer metacognición, para hacer síntesis de clase, para responder alguna pregunta desafiante. El objetivo es generar preguntas, pero también pueden ser aportes a la clase. Finalmente tiene que ver con la idea de que los estudiantes pueden echar ahí papelitos con consultas, pero ustedes le pueden aportar el matiz que quieran, ¿ya? Y bueno, al terminar un poco ya esta parte como de las técnicas, vamos a hablar por qué se vinculan con el decreto 67 y por qué estamos hablando de técnica en un ciclo del decreto 67. ¿Ya? El decreto 67, ¿qué propone? Bueno, retomando y recapitulando un poco, propone potenciar el propósito formativo de la evaluación. Por lo tanto, estas técnicas que les fui dando tienen directa relación con potenciar ese propósito y con hacer un monitoreo permanente. También estas técnicas favorecen el enriquecimiento de las evaluaciones sumativas con retroalimentaciones que guíen al estudiante para poder generar instancias reales de mejora. Y finalmente, como les decía, por ejemplo, con la escalera a las estrellas, podemos eventualmente hacer retroalimentación sin necesidad de calificar. Ya también desde ahí es importante utilizar diversas estrategias de monitoreo para las cuales yo les di una pincelada con estas que vimos hoy día, pero es muy importante que el foco esté en el monitoreo, en la evaluación formativa. Por eso estamos hablando hoy día de estas técnicas y por eso ese es el vínculo como con el gran tema de nuestro ciclo de charla. Así que en general, espero que, bueno, recapitulando un poco, hablamos de la pecera, de los palitos para participar o para preguntar, como le quieran llamar, la escalera a las estrellas, el semáforo del aprendizaje, mi error favorito y ticket de salida. ¿Ya? Así que ahora voy a comenzar a responder las preguntas que han ido enviando. La primera pregunta dice, ¿las respuestas del ticket de salida se pueden usar a la vez como mi error favorito? Por supuesto que sí, totalmente. Tú tienes las respuestas del ticket de salida de la clase anterior, la clase siguiente la usas como mi error favorito y está perfecto, porque además siempre cautelar un poco como el anonimato, no avergonzar al estudiante si se equivoca. ¿Ya? La siguiente pregunta. ¿Cuál de las técnicas son las más adecuadas para monitorear en contingencia? ¿Cuál es la más adecuada? Bueno, creo que lo dije, pero lo recapitulo y lo reitero. La de escalera a las estrellas, porque te va a permitir retroalimentar un trabajo de estudiante sin necesidad de verificarlo. Y te va a permitir, reitero, podemos hacer un Word, por ejemplo, con la escalerita y la estrella y adjuntarlo a la revisión de un trabajo, de acuerdo a cómo estén trabajando, pero creo que la que es más como replicable, por así decirlo, en clases a distancia, es la escalera a las estrellas. Ya igual, de acuerdo a la plataforma que estén empleando, hay algunos métodos como si usan Microsoft Teams, por ejemplo, para hacer una pecera virtual, ¿ya? Pero la de escalera a las estrellas funciona perfecto para hacer a distancia, porque en la escalera van a poner los aspectos por lograr y en la estrellita los aspectos logrados. Entonces igual al estudiante le van a estar dando una retroalimentación súper potente sobre su desempeño sin necesidad de calificar. Siguiente pregunta. ¿Hay que llevar registro escrito estas técnicas con los estudiantes? A ver, yo creo que va a depender un poco de cómo se lleve en tu colegio el leccionario también. Va a depender de eso. Yo creo que para darle sistematicidad sería bueno hacerlo, ¿ya? Pero creo que va a depender mucho de cómo se maneja el leccionario. Si te refieres al registro escrito como el leccionario, creo que sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles estrategias son más aptas para asignaturas no troncales como artes o educación física? Creo que cualquiera de estas estrategias se puede utilizar en arte y educación física dependiendo del enfoque que tú le des. Por ejemplo, la del semáforo del aprendizaje se puede ocupar perfecto para artes o educación física cuando das una instrucción para que los estudiantes ejecuten una tarea o lleven a cabo un ejercicio o realicen una actividad determinada con el semáforo. Recuerda que verde va a indicar que el estudiante puede avanzar y llevar a cabo la tarea sin ninguna ayuda, amarillo que la puede hacer con ayuda, que entendió más o menos, y rojo que no la entendió y no la puede llevar a cabo.
Así que creo que el semáforo para arte y educación física está perfecto, pero reitero, creo que todas, como con un poco de imaginación, igual se pueden emplear así. Siguiente pregunta. ¿Cómo equilibrar la evaluación sumativa con estas técnicas? Creo que si la pregunta apunta a cómo enriquecer la evaluación sumativa con técnicas, por ejemplo, utilizando la técnica error favorito, creo que se podría perfectamente utilizar, por ejemplo, el error favorito como un error de una evaluación sumativa, de una prueba escrita, por ejemplo. ¿Ya? Así que creo que funcionaría perfecto desde ese punto de vista. Creo que no hay técnicas ni estrategias mejores o peores para cada asignatura, va a depender de cómo tú la utilices, pero para la evaluación sumativa estaría súper bien, por ejemplo, emplear el error favorito. Estoy pensando, por ejemplo, en una prueba de escritura del lenguaje, tomo un error y lo visibilizo y lo convierto en el error favorito de esa evaluación sumativa. También recordar un poco que finalmente, por ejemplo, cada estrategia a ustedes le pueden ir como dando una vuelta, ninguna es estática, sino que son más bien plásticas, pueden añadirle o quitarle algunos elementos de acuerdo a su práctica de aula. ¿Ya? Siguiente pregunta. La escalera de las estrellas es en una sola hoja, plasmado la escalera y las estrellas. Es súper simple la escalera de las estrellas como yo la planteo. Si tú quieres complejizarla un poco más, lo puedes hacer. Cada piso de la escalera lleva un indicador de evaluación, no necesariamente, pero va a depender, porque por ejemplo, si tu trabajo fue un texto escrito, cada escalón de la escalera, valga la redundancia, puede ser un indicador de evaluación de ese texto escrito si es que lo mostraste previamente. Pero depende básicamente de mostrar con una escalera y una estrellita, en la escalera los aspectos logrados, en la escalera los aspectos por lograr y con la estrellita los aspectos logrados. Si tú quieres hacer una escalera con indicadores de evaluación, también está perfecto, ahí tú lo puedes ir cambiando. Pero básicamente consiste en una estrategia que permite retroalimentar sin necesariamente calificar. Si tú quieres hacer una escalera con cada indicador de evaluación de ese ejercicio en específico, lo puedes hacer perfectamente. Si lo quieres pintar y pintar como los indicadores que están más logrados que otros, también lo puedes ir adaptando un poco. ¿Ya? El error favorito se toma en el momento que surge o se lleva preparado. Como tú quieras, creo que se puede tomar de manera espontánea o creo que se puede llevar preparado también, porque hay una estrategia que la nombré en la primera charla, que es la de las pizarritas. Ahí cuando con las pizarritas los estudiantes levantan finalmente la respuesta a un ejercicio, ahí tienes un error que va a surgir en el momento. Pero también lo puedes llevar preparado si este proviene, por ejemplo, de una evaluación sumativa. La siguiente. ¿Cómo se toma el error sin dañar al estudiante que cometió ese error? Es que por eso al inicio de cautelar el anonimato finalmente, porque no podemos mostrar el error de Juanito Pérez, no es bueno eso, lo hacemos, ¿cierto?, en forma anónima, sin embargo es súper importante y eso está en las orientaciones de implementación del decreto 67, que tenemos que mostrarle a nuestros estudiantes ejemplos de los niveles de logro. Ejemplos de un desempeño logrado, un desempeño por lograr, un desempeño erróneo, porque no podemos pedirles en abstracto solamente, ellos tienen que ver ejemplos concretos, pero siempre anónimo, obviamente, siempre en forma anónima. Siguiente pregunta. ¿Puedo utilizar estas estrategias en la clase siguiente si no alcanzo al final? Depende de qué estrategia te refieres. Por ejemplo, el ticket de salida, como se llama ticket de salida, solo funciona en el contexto de terminar la clase. Pero, por ejemplo, funciona mejor con preguntas de una clase para otra, ¿ya? Entonces, desde ahí, perfectamente hay estrategias que sirven más de una clase para otra y otras que sirven más para aplicar al término, otras al inicio, va a depender de cómo tú las vayas adaptando. Recuerden que el material de síntesis de esta charla va a estar acá para descargar en la cajita, así que ahí está nuevamente la recapitulación de toda esta información. ¿Cómo abordar el monitoreo después de la pandemia? Factor tiempo. Bueno, si te refieres cómo optimizar el tiempo, en términos de que obviamente vas a contar con menos clases, eventualmente van a ser clases más breves, depende de cómo se reorganice el año escolar. Creo que podrías focalizarte en algunas estrategias de acuerdo a lo que tú veas que a tus estudiantes o a tu grupo o curso les sirve más. Que va a depender mucho de cuántos estudiantes tienes, de cuál es tu asignatura, de qué ciclo es, etcétera. Entonces, desde ahí creo que el consejo sería como focalizarse en las que tú crees que son más útiles para ti. Hay muchas más, pero en esta charla solo hablamos de algunas, ¿cierto?
y que a partir de esas te vayas como focalizando y viendo si te resultan o no. Pero creo que desde ahí también va a variar mucho, depende de la asignatura, etcétera, el nivel, etcétera. En el decreto 67 lo dije delante, ya lo indiqué. Hablamos en la primera charla, el decreto 67 nos pide poner un foco súper importante en la evaluación formativa y en el monitoreo. Eso que está en la primera charla, que la pueden ver todavía en nuestro fanpage. Entonces creo que estas técnicas y estas estrategias ayudan a llevar un monitoreo sistemático de nuestros estudiantes. Eso lo dije antes, pero lo repito ahora porque salió como pregunta. Por eso estamos hablando hoy día de estrategias y también estrategias que visibilizan procesos de desarrollo de pensamiento. Así que por eso ese es el vínculo explícito. ¿Ya? ¿Qué tan útiles son estas estrategias con segundo ciclo donde no hay tanta motivación? Yo creo que sí, son motivadoras dependiendo del enfoque que tú le des. Por ejemplo, va a depender de las características de tu estudiante. En segundo ciclo, si tú trabajas la de los palitos, no sé, que ellos hagan sus propios palitos, que le pongan un diseño, revisar el palito, etcétera. Creo que los estudiantes igual podrían un poco reaccionar súper bien con este tipo de estrategias. Va a depender de la orientación que tú le des y las características de tu curso, que es lo más importante, porque nada de esto finalmente tiene que ver con un curso o con un ciclo o con un nivel en específico. Creo que va a depender mucho del enfoque que tú le des y cómo tú la adaptes a tu curso. Por ejemplo, la del semáforo efectivamente puede ser quizá para cursos más chiquititos, pero va a depender igual, porque si tú motivas a tus estudiantes con la utilidad de esta estrategia, con el foco que le estás dando al proceso de evaluación formativa, creo que ellos podrían reaccionar súper bien. ¿Ya? Así que desde ahí creo que quiero que recuerden que va a quedar acá en la cajita el link con el material de apoyo de esta charla para que lo puedan descargar. ¿Ya? Bueno, recordar que también termino esta charla, va a quedar un link acá para que puedan participar por un curso para su colegio sobre el decreto 67. Así que recuerden que van a poder participar. Al término de esta charla va a quedar el link acá abajo. ¿Cuál de estas estrategias es para enseñanza media? Creo que cualquiera sirve en la medida que motive a estos estudiantes. Ya, por ejemplo, el tip de salida creo que funciona perfecto para enseñanza media. El error favorito también se podría utilizar para enseñanza media perfectamente. Y desde ahí va a depender un poco del enfoque que tú le des, ¿ya? Así que, bueno, recapitulando un poco, quiero recordar dos cosas. La primera, que el material de apoyo de esta charla estaba para el link de descarga acá abajo y que también van a poder concursar por un curso sobre el decreto 67 para su colegio, llenando el link que va a aparecer acá, donde va a haber un formulario. Así que ahí van a poder inscribirse para concursar por un curso completo, extenso sobre este tema, el decreto 67, que estuvimos tratando en estas 4 charlas. Recordar que, bueno, esto es una charla, no es un curso, por lo tanto es algo sucinto, pero desde ahí esperamos haber sido una ayuda, esperamos haber sido un apoyo en este periodo de cuarentena y desde ahí también poder apoyar como su proceso docente. Así que muchas gracias por la sintonía, por habernos acompañado en estas 4 charlas. Espero que les hayan servido, que les hayan gustado y eso, muchas gracias. Me despido, mi nombre es América Muñoz. Acá va a quedar el material para descarga y también el link para que puedan concursar por este curso completo para su colegio sobre el decreto 67. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.